Puede que la imagen del Guernica, el cuadro más famoso de Picasso, sea el símbolo más poderoso de los horrores de la guerra moderna. El cuadro inmortaliza el bombardeo que sufrió la pequeña ciudad vasca de Guernica en 1937 durante la sangrienta Guerra Civil Española. Pero hay una historia detrás de los acontecimientos de Guernica, una historia que está íntimamente ligada a Gran Bretaña. Es la historia de 4.000 niños refugiados que fueron enviados a Gran Bretaña desde el País Vasco para escapar de los horrores de la Guerra Civil Española. Papá dijo, tenemos que enviarlos fuera. Si se quedan, pueden morir. Los niños dejaron todo lo que querían en busca de asilo. Todavía recuerdo ese momento de pena y dolor. Fue un acontecimiento histórico trascendental. Fue el mayor contingente de refugiados jamás llegados a Gran Bretaña de una sola vez. Entonces, ¿por qué se ha ignorado un episodio histórico tan extraordinario? En esta película desvelamos por primera vez un destacado conflicto entre un gobierno británico que vio a los niños como algo políticamente embarazoso y un movimiento popular que se solidarizó con su difícil situación y se ocupó de ellos durante toda su estancia. Esta es su historia, la historia de los niños de Guernica. El nombre de Guernica, la antigua capital del País Vasco en el norte de España, ha adquirido una notoriedad especial en la historia de la guerra. La Guerra Civil Española llevaba librándose casi un año, pero la ciudad de Guernica no se encontraba en primera línea. Eso cambiaría drásticamente el lunes 26 de abril. Guernica estaba a punto de convertirse en el centro del escenario del conflicto. Era día de mercado y las calles estaban atestadas de gente. Las fuerzas aéreas alemanas, que se habían enviado a España para ayudar a la causa de Franco y de los nacionales, bombardearon Guernica el lunes 26 de abril de 1937. Durante 3 horas y media, sucesivas olas de la Legión Cóndor destruyeron literalmente la ciudad. Nadie sabe con certeza el número de muertos. Prácticamente no quedó ningún edificio en pie. Era la primera vez que una fuerza aérea buscaba sistemática, racional y despiadadamente aterrorizar a una población civil, ya que Guernica no era un objetivo militar. Los acontecimientos de Guernica pusieron de relieve un conflicto que llevaba prolongándose desde julio de 1936. Era 17 de julio. Hacía un día espléndido. Estábamos de vacaciones y todo parecía normal. Pero por la noche oí disparos, gritos y coches yendo y viniendo. Cuando nos levantamos por la mañana, bajé y nos sorprendió y hasta nos hizo gracia que hubiera barricadas por todas partes. España se había ido aproximando hacia la guerra civil desde que se constituyó la Segunda República en 1931. Pero lo que pensaban los militares sublevados, que iba a ser un golpe de Estado fácil y rápido, se convirtió en una guerra civil que duró prácticamente 3 años.
El conflicto subsiguiente dividiría en dos al país. Mi padre era un republicano de izquierdas, pero era un hombre muy honrado. Y lo teníamos los tres hermanos mayores en la guerra. Y en mi casa había mucha zozobra con esto de que los hijos en la guerra, los bombardeos. Mi hermana Anita y yo éramos los más pequeños de la familia. A medida que se iba intensificando la lucha en España, se polarizaron cada vez más las opiniones en todo el mundo. Spain in arms. Under the leadership of General Franco, General Cuerpo de Llano and others, Spain of tradition is rising to repel the Red Invader. La Guerra Civil Española empezó a verse como algo mucho más amplio que un mero conflicto español. Empezó a verse como una lucha esencial de las fuerzas de la decencia y la cristiandad contra la revolución, el comunismo y el ateísmo. Por su parte, otros la veían como la lucha esencial de la democracia y los valores democráticos y liberales contra la cada vez mayor amenaza del fascismo europeo. Hitler y Mussolini proporcionaron enormes cantidades de armas, munición y personal militar para apoyar el levantamiento militar del general fascista Francisco Franco. Los líderes fascistas europeos vieron la Guerra Civil Española como el campo de pruebas perfecto para una nueva generación de aviones que llevaría al conflicto armado a una dimensión completamente nueva. El estudiante de filología Eric Hawkins no tenía dudas sobre con qué lado simpatizaba. Cuando estalló la guerra civil, acababa de terminar la carrera en Cambridge. Para mí fue un desastre porque significaba el fin de todas las esperanzas que nos habían animado a abrigar sobre la República Española. El modo en que la República intentaba progresar tenía algo que atraía mucho a los estudiantes de mi generación. Pero el gobierno británico era como mucho ambivalente en lo relativo a la República Española, y en cualquier caso la política exterior estaba más preocupada de aplacar a Hitler con la esperanza de evitar otra guerra mundial. En septiembre de 1936, Gran Bretaña ayudó a negociar el Tratado de No Intervención. Oficialmente se abandonaba a España a sus propios recursos. Las principales potencias europeas no se involucrarían. Como demostró Guernica, el tratado no sirvió de nada. Alemania e Italia continuaron proporcionando gran cantidad de ayuda militar a las fuerzas nacionales de Franco. El gobierno republicano español solicitó ayuda internacional, pero Gran Bretaña se la negó. En tan solo unos meses, las tropas del general Franco habían tomado la mitad del país. El avance nacional había dividido a España en dos, aislando a la región vasca del norte del país, que seguía siendo fiel a la República. El País Vasco tenía una arraigada tradición de independencia. Culturalmente se diferenciaba mucho del resto de España por sus costumbres e idioma. También era una de las zonas industriales más importantes de España, con una destacada industria siderometalúrgica que había ayudado a estrechar poderosos lazos con Gran Bretaña. La destrucción de Guernica, la capital simbólica de la región, fue el precio que tuvo que pagar la obstinada resistencia vasca. Por toda la región se extendió el pánico ante esta nueva forma de guerra. Los civiles huyeron de sus hogares y convergieron en la ciudad más importante de la región, Bilbao. Pero no había escape de los bombardeos. Pues aquí veíamos venir los aviones desde esos montes que son al monte de Archanda. Veíamos venir los aviones a bombardear esto. Teníamos que esconder ahí en los sótanos y un refugio que había ahí detrás. Primera vez, claro, mucho miedo, porque yo no había visto nunca un avión así en aquellos tiempos. Y ver que venían unos cuantos juntos y echar esas bombas que luego hacían fuego y todo,
pues hombre, te llamaba la atención. Yo nací en La Arboleda, que era un pueblo minero donde se extraía mineral de hierro y estaba bastante alto comparado con Bilbao. Se oían los aviones y veíamos cómo se iban acercando gradualmente a Bilbao. Entonces empezábamos a oír el bombardeo, que duraba muchísimo tiempo, y lo oíamos todo. La familia de uno de mis vecinos pereció al completo. Fue horrible. Bilbao estaba virtualmente desguarnecida de estos ataques aéreos, pero ocasionalmente despegaban un puñado de vetustos aviones republicanos para entablar combate con los bombarderos alemanes. Estábamos viendo los combates en el cielo y de repente vimos cómo explotaba un avión alemán. Y el piloto se lanzaba en paracaídas como si fuera un muñeco. Bajaba y, lamentablemente, cuando estaba a unos 100 metros de donde nos encontrábamos nosotros, empezó a disparar con la ametralladora. Todo el mundo se le iba acercando y cuando llegaron, cuando aterrizó en tierra, le cogieron y eso fue todo. Antes incluso de los acontecimientos de Guernica, ya se había hablado de evacuar a los niños a otros países por su propia seguridad. El Comité Nacional Conjunto para Socorrer a España había estado presionando al gobierno de Stanley Baldwin, que había rechazado categóricamente la idea. El Ministerio de Asuntos Exteriores se opuso inicialmente a cualquier idea de evacuar a los no combatientes desde el País Vasco a Gran Bretaña. Su razonamiento era que constituiría un acto de intervención y, por lo tanto, contravendría el pacto de no intervención. El embajador británico, por ejemplo, dijo que evacuar a estos niños del conflicto permitiría que los vascos resistieran mucho más a las fuerzas nacionales y que, por consiguiente, suponía una intervención real en la guerra civil. Pero el bombardeo de Guernica obligó al gobierno a cambiar su posición. La presión fue aumentando tras lo de Guernica. Se pueden leer las actas de algunas reuniones de asuntos exteriores, donde se indica que temían que el Comité Nacional Conjunto para Socorrer a España fuera a traer una gran cantidad de niños en barco y los fueran a dejar a las afueras de Portsmouth, en cuyo caso el gobierno británico no podría devolverlos sin causar grandes protestas públicas. Con la opinión pública claramente a favor de evacuar a los niños del País Vasco, el gobierno finalmente transigió. Se podía proceder a la evacuación. El Comité Nacional Conjunto para Socorrer a España puso en marcha sus planes inmediatamente. También solicitó que el gobierno británico colaborara en sus esfuerzos por recaudar fondos libra por libra. La respuesta fue un no rotundo. El gobierno no aportaría ni un céntimo. En Gran Bretaña se estableció un comité por los niños vascos para coordinar la gestión de la ayuda, a cuyo frente se puso a la duquesa de Atholl, una diputada Tory. Bueno, duquesa, ¿cuál es el veredicto? La posición del gobierno está muy clara. El Ministerio de Interior permitirá que vengan aquí los niños, siempre y cuando sean seleccionados, sin tener en cuenta las ideas políticas de sus padres, y con la condición de que sean mantenidos aquí plenamente mediante donativos voluntarios, sin que ello suponga gasto alguno para las arcas públicas. Se llegó al acuerdo de que fuera Southampton la que recibiría a los niños refugiados. Se convocó una reunión de emergencia. Los sindicatos, la Iglesia Católica, los Scouts, los empresarios de la región y la universidad ofrecieron su apoyo. Se necesitaba un emplazamiento. Se montaron tiendas de campaña, se cavaron letrinas, se organizó el suministro de comida y se proporcionaron mantas y ropa. Sería el mayor campamento que hubiera visto nunca la región. Entretanto, con los bombardeos diarios de Bilbao,
Los padres estaban desesperados por apuntar a sus hijos para que fueran evacuados a Francia, la Unión Soviética, México y Gran Bretaña. Papá dijo, tenemos que dejar que se vayan. Son jóvenes y sabrán buscarse la vida si nos pasa cualquier cosa. Pero si están aquí, podrían ser asesinadas o morir de hambre, porque no sabemos qué pasará. ¿Quién les va a cuidar aquí? Podríamos enviarlos a Inglaterra. Recuerdo que un día nos volvieron a bombardear y mis padres, viendo que las cosas se estaban poniendo bastante feas, decidieron enviarme fuera, a cualquier sitio. Supongo que para que al menos uno de nosotros lograra que se mantuviera el apellido. Fuimos a apuntarnos, pero salidas para sitios como México y Rusia ya estaban completas. Entonces acudimos a apuntarnos a Gran Bretaña, y había plazas, así que vine. Se envió un equipo médico a Bilbao para ayudar con los preparativos, pero su trabajo se veía obstaculizado por los constantes ataques aéreos. Los médicos nos examinaban y mientras estábamos en la cola esperando para pasar a la oficina, empezaron a ametrallarnos. Vinieron aviones y empezaron a ametrallarnos. Justo antes de eso, papá nos había dicho, si vienen los aviones, tranquilas. Pero por supuesto nos dejamos llevar por el pánico. Corrimos, nos dispersamos. Creo que mataron a algunos. Para el 21 de mayo, la expedición a Gran Bretaña estaba lista para partir. El barco era en La Habana y estaba anclado ahí en el puerto de Santurce. Claro que ahora, como han pasado 70 años, han hecho un muelle aquí, otro allí, que no existían. Salió de La Habana con 4.000 niños, entre los cuales iba mi hermana Anita y yo. Había un barco enorme. Nunca había visto un barco tan grande. Estaba atestado de niños. Y era horrible porque algunos estaban gritando, llorando, y los padres no querían dejar que se fueran. Era terrible. Y finalmente, nosotros tres, y papá y mamá, nos despedimos. Nos dimos un abrazo. Y claro, yo no me soltaba de la falda de mi madre. Así que al final, Carmen y Ángel tuvieron que llevarme a rastras. Ella era la pequeña, casi le arrancó el abrigo a mi madre. Mi madre estaba embarazada entonces, así que mi padre vino al puerto. Recuerdo vívidamente que nos entregaron para que embarcáramos. Y recuerdo perfectamente la reacción de mi pobre padre, que se dio la vuelta de repente y se marchó rápidamente en cuanto nos entregó. Fue entonces cuando me di realmente cuenta de las implicaciones de la separación. Aún sigo recordando ese momento de pena y dolor. Cuando tuve que despedirme y me dijeron que me cuidara, que me portara bien y ese tipo de cosas, empecé a caminar hacia la estación. Eché la vista atrás y vi a todas las mujeres llorando y diciendo adiós con la mano. Entonces me percaté de todo y dije, Dios mío, fue un momento muy triste para mí, que aún puedo sentir según lo estoy contando. Creo que de algún modo había una especie de espíritu de aventura. Lo que nos habían dicho es que veníamos para 3 meses, como si fueran unas vacaciones largas. Creo que no lo asimilamos del todo porque no nos dábamos cuenta de lo seria que era la situación y lo seria que llegaría a ser posteriormente. Los 4.000 niños iban camino de su salvación, o al menos eso creían. Hombre, pues se había hablado de que estaba el Cervera, me parece que era así, un barco de Franco, pero estábamos con miedo, sí.
El capitán del buque de Franco envió un mensaje al capitán de La Habana diciendo que tenía que regresar a España con todos los niños. De lo contrario, nos hundiría. Entonces dio la vuelta, pero a la vez envió un mensaje a los navíos ingleses que estaban en las proximidades para que vinieran a ayudarnos. A pesar de la política británica de no intervención, 2 cruceros de combate británicos aparecieron en escena para garantizar la seguridad de La Habana. Se pensara lo que se pensara de la no intervención, quiero decir que se interpretó, en mi opinión, de un modo vergonzoso. Por un lado, podíamos usar nuestras propias fuerzas, nuestra propia armada para escoltar a los niños donde fuera. Pero una vez estuvieran aquí, no se gastaría ni un céntimo de dinero público para su mantenimiento. La no intervención no se interpretó así en ningún otro sitio de Europa al que fueron niños españoles refugiados. Y la aventura no había hecho más que comenzar. Fue un viaje muy duro. Horrible. Para mí fue un auténtico infierno. Es el único modo de describirlo. Yo estuve vomitando todo el tiempo. Éramos muchísimos. Era increíble. Tantos niños llorando. Estaba llorando a todas horas. Terrible. Solía subirla a cubierta a caballito para que le diera el aire fresco. No me extraña que tenga la espalda como la tengo. Pero cuando llegamos a cubierta había tantos niños, todos ellos mareados, que era como una pista de patinaje. Fue horrible. Dormíamos en el suelo. Y ni mi hermano ni yo teníamos abrigos. Solo lo opuesto. La bolsita de ropa que nos había preparado mi madre se puso en una especie de contenedor de alambre. Nunca la volvimos a ver. Con el mar embravecido, no hacíamos más que rodar por el suelo y rebozarnos en los vómitos nuestros y de los demás. Fue horrible. La mejor noticia internacional de la semana. De los horrores de la guerra civil a la paz de Inglaterra vienen 4.000 niños vascos, refugiados de las escenas de bombardeos y derramamiento de sangre en Bilbao, de las que son del todo inocentes. Se sea del bando que se sea en la guerra española, no hay nadie que no se alegre de que estos niños hayan encontrado feliz asilo. La llegada de La Habana, el barco que los había traído desde Bilbao a Southampton, fue primera plana de todos los periódicos, salió en los noticiarios y fueron bienvenidos. Se les veía como víctimas inocentes de un espantoso conflicto civil. Fue la mayor entrada de refugiados en este país que había habido nunca, y la única que estaba compuesta solo de niños. Hacía muy buen día, así que, por supuesto, subimos a cubierta para ver cómo era Inglaterra. Vinieron unas señoras muy altas. Lo que más nos impresionó fue el sombrero, porque llevaban unos sombreros raros y muy anticuados, como salidos de los tiempos de Dickens. Que estarían allí los grupos de Salvation Army con sus gorritos así azulados y su bandita aquí amarradas, las mujeres y ellos, me cago en el ruido que metían. Desde que se había aprobado la llegada de los niños, el Comité para los Niños Vascos llevaba preparando frenéticamente su llegada. En menos de 2 semanas, un ejército de voluntarios había preparado un gran campamento a las afueras de Southampton. Nos subimos al autocar de 2 plantas y según nos aproximábamos al campamento dijimos, ¡indios! No sabíamos que íbamos a ir allí. Simplemente pensamos que con todas esas tiendas debían de ser indios. Pensamos, vaya, no sabíamos que había indios, es todo lo que sabíamos. Entonces se abrieron unas puertas enormes. Era un campamento grandísimo, lleno de tiendas, y para nosotros era muy emocionante o aterrador.
Yo nunca había visto una tienda de campaña en mi vida, y para acomodar a 4.000 niños ya se puede imaginar lo grande que era el campamento y cuántas tiendas había. Había montones de paja, y en las tiendas estaban los colchones. Nos decían por señas, porque nosotros no hablábamos inglés y ellos no hablaban español, que llenáramos los colchones de paja para dormir. Los primeros días en el campamento fueron caóticos. A pesar de los ímprobos esfuerzos de los voluntarios, estaban desbordados por la enormidad de la tarea, además de por la barrera lingüística. El estudiante de Cambridge, Eric Hawkins, fue uno de los elegidos para ayudar. Mi participación empezó un domingo por la tarde, cuando el catedrático vino a mi cuarto y al no encontrarme en él, me dejó una nota en la mesa diciendo que si podía ir urgentemente a Southampton porque había un caos horrible y necesitaban gente que hablara español. Cuando fui a la entrada del campamento, vi desde la verja 2 campos sembrados de tiendas, pero entre las tiendas no había más que barro, porque llevaba muchos días lloviendo sin parar. Lo primero que recuerdo de los niños es que estaban tristes. Estaba claro que echaban muchísimo de menos a sus familias. Recuerdo que fue una experiencia muy triste ir de tienda en tienda, pisando por el barro. Helvecia, que era una de las niñas mayores, hacía todo lo posible por cuidar a sus hermanos pequeños. Mi hermano no hacía más que preguntarme cuándo iba a venir mi madre. Como yo era la mayor, se suponía que debía cuidarlos. Le vi al lado del alambre de espino. El campamento estaba completamente rodeado de alambre de espino. Y dije, Elvio, ¿qué haces aquí? Dijo, estoy esperando a ver si llega mamá. El trabajo urgente era hacer un examen médico a cada niño, lo que resultaba muy difícil, ya que el médico, por supuesto, no entendía a los niños y gran parte de los intérpretes sabían muy poco inglés, con lo que no podían dar al médico una explicación apropiada en inglés de lo que le pasaba al niño. De hecho, yo tampoco sabía hacerlo, ya que el vocabulario de dolores de barriga, diarreas, etc., no figuraba en nuestros estudios de literatura. Pero tras los primeros días de caos, las cosas empezaron a marchar mejor y se estableció algo parecido a una rutina de campamento. No pasó mucho tiempo antes de que los niños se convirtieran en una causa célebre con visitas de personalidades, políticos y celebridades. Recuerdo que uno de los que ayudaron fue Joe Beckett, el famoso campeón británico de boxeo, muy conocido por aparecer en la gran pantalla. Vino a ayudar y a organizar juegos y deportes para los niños. Era un héroe. Fue como si hoy en día viniese Beckham. Tenía un prestigio y una autoridad que nos ayudó a salir adelante. Pero justo cuando las cosas empezaban a marchar bien, se anunció la noticia que temían oír todos los niños. Momento de izarse bandera nacional en la capital de Vizcaya. Bilbao ha caído en manos de Franco. El ejército de Franco ha entrado en Bilbao. Allí empezaron a llorar la gente. ¡Ay, madre, mi madre! ¡Ay, dónde estará mi madre, mi padre! Y tal. Todos empezamos a llorar y a gritar y a abrazarnos diciendo, ¡oh, no, 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 no! ¿Cómo vamos a volver ahora si están allí? Algunos nos fuimos corriendo desde el campamento hasta la ciudad. Estábamos muy nerviosos, por así decirlo. La mayoría llorando y pensando lo que les estaba pasando a nuestros padres. Hubo una pequeña refriega.
Durante las siguientes semanas, los refugiados fueron dispersados gradualmente en colonias de todo el país. Pero el tumulto del campamento dio pie a una campaña orquestada para la inmediata repatriación de los niños. Llevaban 3 semanas en Inglaterra y había sido una especie de luna de miel. A partir de ese momento, las cosas empezaron a cambiar. Los que no querían que vinieran, los que pensaban que no deberían haber venido, los que simpatizaban con la causa de Franco y los nacionales, iniciaron una campaña a favor de la repatriación. Se les veía como pequeños rojos, hijos e hijas de rojos, que iban por ahí saludando con el puño en alto. Cuanto antes nos deshiciéramos de ellos, cuanto antes se les enviara de vuelta a España, mejor. Gran parte de los padres de los niños en España eran plenamente conscientes de la tensión política que estaba provocando su presencia. Hijo mío, sé siempre firme. Si te preguntan si eres rojo, di llanamente que eres proletario, pobre, humano y cristiano. Esos malvados hombres infringen los sagrados mandamientos y nos declaran la guerra. Así que si eso es ser rojo, como dicen los asesinos, entonces somos rojos. Somos rojos como una amapola, pero somos rojos porque han derramado nuestra sangre y nuestros cuerpos están manchados del rojo que corre por nuestras venas. Para muchos de los niños, establecidos ya en sus nuevos hogares, la realidad del periodo inmediatamente posterior a la caída de Bilbao era que no tenían ni idea de dónde estaban sus padres. Mi padre estaba metido en política y seguía en el bando republicano, en defensa de su pueblo. Cuando le llevaron preso a la cárcel de Bilbao, nadie sabía dónde estaba y le condenaron a 30 años. Al principio era pena capital, pero se lo redujeron a 30 años de prisión. Era una época de reproches y miedo, donde el castigo por haber estado en el bando opuesto solía ser el encarcelamiento o la ejecución. En esta situación, el Comité de los Niños Vascos insistió en que solo mandaría de vuelta a los niños cuyo regreso hubieran solicitado sus padres. By early winter they had all been moved into country houses, and English people had learned to love them. Se crearon unos 100 hogares para los niños vascos por todo el país, algunos gestionados por comités locales voluntarios y otros por la Iglesia. El Ejército de Salvación organizó el alojamiento de un gran número de niños en Londres. Llegamos a Londres a un sitio que se llamaba Clapton. Y allí en Clapton, en la puerta de entrada, nos bajamos y miramos allí, había una especie de arco de hierro así, y ponía The Salvation Army. En Londres solía haber una niebla tremenda, amarilla, totalmente amarilla. Nunca había visto nada igual. Una mañana me levanté y no se veía lo que tenías delante en el cuarto. Pensé que me había muerto y había ido al cielo con cama y todo. Me acuerdo que en medio de la habitación había una chapa en el suelo y en medio de la chapa un balde. Y allí era para orinar. Los niños que se despertaran y de vez en cuando estabas durmiendo y oías... Me cago en Dios. Uno de los mejores hogares gestionados por un comité local era el de Pampisford, cerca de Cambridge. La colonia de Pampisford fue posible gracias a la acción del vicario, que no necesitaba el enorme edificio en el que vivía y se lo ofreció de forma desinteresada al comité de Cambridge. Por las tardes no había clases, había actividades. Se puso mucho énfasis en que los niños expresaran los miedos y las ansiedades que abrigaban en su interior.
Durante las primeras semanas, lo que querían hacer era dibujar los aviones que tanto miedo les daban. Los hacían de todos los colores y formas, pero siempre aviones que arrojaban bombas. Pero algunos otros hogares no estaban tan bien administrados. Éramos unos 80, subimos al autobús y no nos dijeron a dónde íbamos, solo que a Gales. Recuerdo que llegamos a un sitio llamado Brecha, a las afueras de Carmarthen, y era un campamento. En mitad del campo había cabañas de madera, supongo que las mismas que se ven en los campos de concentración. Estábamos muy contentos de no tener clases, ni colegio, ni nada, así que nos pasábamos todo el día de aquí para allá en el campo. La presencia de un grupo de adolescentes sin supervisión supuso muchos problemas. 3 o 4 de los chicos mayores tendrían unos 16 o 17 años. Se fueron a dar un paseo al pueblo y en aquellos tiempos no había muchos coches. Vieron uno y dijeron, ¡qué maravilla! Pero parece ser que el dueño del coche pensó que lo iban a destrozar. Así que salió y dio a uno una patada en el culo. Perdón por la expresión. Y le dijo que se largara. El chico estuvo bastante mal. Tuvo que ir al hospital porque se le hinchó mucho la nalga. Y eso fue el principio de todo. Una cosa llevó a otra y al final fuimos al pueblo con piedras y rompimos casi todas las ventanas. Me río, aunque no debería hacerlo, porque no estuvo bien, pero rompimos todas las ventanas. Vino la policía y nos dio una buena paliza. Había una oposición férrea, cuya máxima expresión era el Daily Mail, que día tras día era despiadado a la hora de proclamar a los 4 vientos cualquier acontecimiento desfavorable y publicaba en grandes titulares lo que estos pequeños salvajes le estaban haciendo a la pacífica campiña inglesa. Gran parte de lo que escribían se basaba en hechos. Era verdad, pero le sacaban el mayor partido posible y fomentaban una sucesión de preguntas casi diaria en el Parlamento. ¿Por qué se permite que estos niños sigan aquí? ¿No ven los daños que están causando? ¿Por qué no se les envía de vuelta a su casa? El primer contingente de niños refugiados vascos vuelve a casa. 160 de los niños refugiados españoles, a los que dio asilo Gran Bretaña tras la evacuación de Bilbao, van a ser repatriados. No es un movimiento general. Hasta que los padres o los tutores legales no soliciten su retorno, la generosidad británica seguirá ocupándose de la mayoría de estos niños. Pero la ironía de la negativa del gobierno británico a involucrarse en el cuidado de los niños suponía que ahora no estaban en posición de forzar su regreso, ya que los refugiados estaban bajo la jurisdicción del Comité para los Niños Vascos. De todas formas, cada vez había menos dinero para mantener a los niños. Algunos de los hogares tendrían que cerrarse y los niños deberían ayudar a recaudar fondos. A Laura la habían trasladado a un hogar en Langham, en el este de Inglaterra. La idea que había detrás del baile era que, como no teníamos ninguna ayuda financiera del gobierno británico, se nos ocurrió que este grupo diera conciertos para ayudar financieramente a la colonia. Y fuimos a muchos sitios diferentes. Boga, boga, María. Eso es lo que cantábamos. La gente estaba sorprendida, porque boga es una palabrota en inglés. Cuando la decíamos con tanto énfasis, la gente se sorprendía y normalmente se echaba a reír.
Para entonces, Carmen y Josefina habían sido trasladadas de Londres y habían regresado a un hogar a las afueras de Southampton. Nosotros necesitábamos el dinero y ellos querían vernos bailar y cantar. Y entonces hacíamos el baile con los palos y cantábamos. Todos vestidos de rojo, blanco y verde. Y los chicos solían llevar... Yo solía participar con los chicos también, porque sabía hacer ese baile. El Comité para los Niños Vascos organizó también grandes acontecimientos nacionales para que los medios de comunicación siguieran poniendo de relieve la historia. Una iniciativa que recuerdo muy bien fue un concierto que estaba a tope de gente en el Albert Hall de Londres para oír cantar a Paul Robeson. Paul se hizo con el público. Recuerdo que yo estaba allí con Ellen, mi novia. No quedaban asientos, pero conseguimos entrar por la parte de arriba y sentarnos en las escaleras. Recuerdo que Paul Robeson cantaba mientras se pasaban cubos para que la gente echara dinero. Solo puedo decir que el ambiente era electrizante. Sometimes I feel like a motherless child. Sometimes I feel like a motherless child. A long ways from home. A long ways from Para muchos de los niños, una estancia de unos pocos meses se estaba convirtiendo en años. Pero finalmente, en marzo de 1939, el general Franco entró victorioso en Madrid. Era el fin de la guerra civil. De hecho, la política de no intervención había estrangulado a la República Española. El final de la guerra supuso el inicio de otro éxodo masivo de refugiados, que temían los reproches, las represalias, los encarcelamientos y la muerte en la España de Franco. Entre los miles que abandonaron el país se encontraban los padres de muchos de los niños vascos. Mi madre y mi padre se exiliaron a Francia. Mi madre estuvo metida en política durante la guerra y era muy conocida en Bilbao. Así que la habrían metido en la cárcel o la habrían ejecutado, como a mucha otra gente. No podía imaginarme de ningún modo volver a una España bajo la dictadura, no mientras estuviera Franco. Nunca jamás con Franco. Tras el final de la Guerra Civil, quedaban 2.000 de los 4.000 niños que llegaron en un principio a Gran Bretaña. Gran parte de los niños no sabían si sus padres estaban exiliados, en Francia o en alguna parte de España, si les habían matado, si estaban en la cárcel. Y en esas circunstancias, la posición del comité era que no se podía enviar a los niños de vuelta. Muchos de los niños no tenían literalmente nada ni nadie por lo que regresar. Al mismo tiempo, cada vez estaba más claro que era inminente una guerra europea de mayores proporciones. La política de exteriores se regía ahora por la necesidad de intentar mantener a Franco y a España fuera de la Segunda Guerra Mundial, que estaba claro que se encontraba a la vuelta de la esquina. Si no se le mantenía fuera, al menos evitar que fuera un aliado manifiesto de las potencias del eje de Alemania e Italia, y en relación a eso, los niños vascos eran un dichoso estorbo en lo que se refería al gobierno británico. Durante los meses siguientes, el gobierno británico ejerció una intensa presión sobre el Comité para los Niños Vascos para que hicieran regresar a los niños. Durante los meses posteriores hubo un flujo constante de refugiados vascos que volvieron a España. Me dio pena el haberme marchado.
tenías muchas ganas de ver a tus padres. Mi madre, yo recuerdo en la estación que nos esperaba, pues estaba, ay, ¿para qué? Pues sí que nos abrazó y tal, pero estaba triste de haber venido porque ahí lo íbamos a pasar muy mal. Mi padre le metieron una temporada en la cárcel, estuvo mis hermanos en campos de concentración. Tras el fin de la guerra civil, el gobierno de Franco había sido reconocido por el gobierno británico y el gobierno español estaba decidido a hacer un frenético esfuerzo por conseguir que volvieran los niños, por repatriarlos a España. Documentos que han salido recientemente a la luz demuestran que el gobierno de Franco estaba decidido a hacer que volvieran los niños fuera como fuera. La principal tarea, la más difícil, es localizar el mayor número de expatriados que se pueda, estén o no reclamados. Nuestros delegados en el extranjero solicitan su devolución voluntaria a España. En un 99% de los casos esta solicitud es denegada. De una forma o de otra, casi siempre se logra al fin obtener el menor. Nos dijeron que volveríamos a España. No lo hicimos por el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Muchos años después, les pregunté a mis padres por qué me habían reclamado. Ellos dijeron que nunca lo habían hecho. No podíamos recibirte en condiciones y nunca firmamos nada en absoluto pidiendo tu regreso. La firma había sido falsificada. Los niños vascos de Gran Bretaña se encontraban entre los afortunados. Desde otros países había repatriaciones forzosas y secuestros, y una vez de vuelta en España, a los niños se les solía meter en orfanatos o eran adoptados por familias que Franco consideraba adecuadas. Para muchos de los niños que regresaban de Gran Bretaña, la vida era increíblemente dura. Menuda faena, lo de llegar a España en aquellos tiempos. Claro, la gente ahora no se lo cree, pero joder, fueron unos tiempos muy malos en España. Joder, qué hambre había. Mira, con decirte que las naranjas las comíamos sin pelar. O sea, las naranjas, ¿qué tal el pellejo? Con pellejo y todo. O sea, mucha hambre. Y el país al que habían regresado los niños estaba dominado por el miedo. Era un país donde la pena por saltarse las estrictas leyes de censura era rigurosísima. This is the BBC Home and Forces program. The BBC Home Service, here's the news. Y yo, joder, allí llegó mi padre, como era un experto en radio. We shall defend our island, whatever the cost. A mi padre lo metieron 3 veces a la cárcel. Y estando una noche allí en casa, llaman a la puerta, pum, 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 2 brigadas. ¿Qué pasa? Y mi padre había estado oyendo BBC. Me cago en... ¿Cómo? ¿Usted está oyendo aquí estas porquerías de los ingleses tal y cual? A la cárcel. Y mi reacción era odiar a Franco, ¿no? Tan solo 6 meses después del fin de la Guerra Civil Española, estaba claro que los intentos por apaciguar a Hitler y contener el conflicto habían fracasado. Europa estaba en guerra. La Segunda Guerra Mundial cerraría, de hecho, las puertas para el regreso de más niños vascos durante 5 años, mientras el resto del mundo sufría el dolor que había sentido Guernica. Guernica fue la primera. Anthony Eden hacía referencia a ella en sus memorias como el primer bombardeo de la Segunda Guerra Mundial. Es fascinante pensar que el gobierno, que había sido tan reacio a tener aquí a estos 4.000 niños españoles refugiados, al mismo tiempo iba pronto a empezar a planificar la evacuación en masa de su propia población civil, fuera de las ciudades que sabían que iban a ser bombardeadas, del mismo modo que había sido Guernica. A pesar de tener un par de años para planificarlo, no tengo claro que lo hicieran demasiado bien en comparación con el variopinto ejército de voluntarios que apoyaron a los niños vascos en Gran Bretaña.
Los restantes niños vascos soportarían 5 años más de guerra, pero siempre tuvieron en el corazón la esperanza de que el final del conflicto les proporcionara finalmente la oportunidad de regresar a casa. Seguimos muy de cerca la retirada de Hitler, y nuestra esperanza era que al final de la guerra los aliados solucionaran el problema del fascismo en España. Esa era nuestra esperanza, que se convirtió en desilusión gradual cuando nos dimos cuenta de que las cosas no iban a ser así. Tras la Segunda Guerra Mundial, en 1945, hubo elecciones. Ganó un gobierno laborista y el ministro de Asuntos Exteriores, Ernest Bevin, para nuestra desgracia, decidió que Franco debía seguir en el poder. Desilusión total. Llega el generalísimo Franco a la avenida de su nombre, rodeado por su escolta. Tras el final de la guerra, quedaban aún unos 450 vascos en Gran Bretaña. La mayor parte pensaban que los aliados no se habían detenido, que continuarían y que se desharían de Franco y que ellos podrían regresar a una España republicana. Pero en realidad lo que pasó fue, por supuesto, la Guerra Fría, y Franco consiguió con éxito presentarse como baluarte contra el comunismo de la Europa occidental. Los aliados, después de 6 años, no tenían ya voluntad de seguir luchando y acabar con Franco, así que Franco continuó en el poder. Pero para entonces, por supuesto, los niños vascos ya no eran niños. Ahora eran jóvenes y tenían que labrarse su camino en la vida. Para muchos de ellos, los vínculos que habían creado con sus compatriotas eran ya una parte esencial de sus vidas en Gran Bretaña. En Londres, en particular, la comunidad de exiliados españoles se convirtió en un importante centro de atención. Todos nos considerábamos parte de la familia. Teníamos un grupo llamado Amistad. Todo era muy político. En cualquier caso, éramos todos republicanos. Así que estaba muy politizado. En Londres estábamos muy unidos. Mucho, porque habíamos pasado por un periodo de guerra y estábamos en mitad de Londres. Así que estábamos muy unidos y muy implicados en política. Mientras tanto, algunos estaban siendo adoptados por familias inglesas y se iban integrando cada vez más en el estilo de vida británico. Estábamos creciendo. Nos estábamos haciendo jovencitas. Y claro, la vida cambia. Conoces gente. Conocí a mi marido, a mi difunto marido. Y claro que cambia la vida. Dejas de pensar que sería mejor volver a España. Empiezas a hacer tu vida aquí. A medida que pasaron los años, muchos de los refugiados seguían teniendo esperanza de regresar a España definitivamente, pero pocos imaginaban que Franco seguiría tanto tiempo aferrado al poder. Pero ni siquiera Franco podía durar para siempre. Españoles, Franco ha muerto. Para los que permanecían en Gran Bretaña, fue un momento de esperanza. Bueno, cuando murió Franco, no me lo podía creer. Habían pasado tantos años que pensé que era la ocasión de volver a la España democrática. Pero claro, teníamos nuestro hogar aquí y nuestros 4 hijos que habían nacido aquí. Just by here, Nandi. Here we are, Chris. I love that. Whoops. Great, thanks. Cheers, cheers.
Ya estoy muy asentada aquí después de todos estos años. Para gran parte de los niños vascos, los vínculos que se crearon durante su juventud han jugado un papel muy importante a lo largo del resto de sus vidas. Queridos amigos, espero os haya gustado la comida y estéis relajados. Una vez más nos vemos reunidos, ya ha pasado otro año y me parece que cada vez pasan más pronto. Aunque ya quedamos menos, porque cada año mueren unos cuantos, nos seguimos considerando como una familia. E intentamos juntarnos todos los años, tener una reunión y un almuerzo. Pero para algunos, la sensación de pérdida continúa. Tengo mucha suerte de conocer las dos culturas. Dos culturas tan diferentes entre sí. Pero siento que no pertenezco a ninguna de las dos. Y según me voy haciendo viejo, lo siento con mayor fuerza. Y sigo teniendo una sensación de inseguridad y de soledad. Una gran sensación de soledad. Para otros, los traumas de sus años de infancia han acabado por formar parte del rico tapiz de sus vidas. Yo ahora me siento galés. Cuando voy a Londres y hablo con alguien me dicen, supongo que será por el acento. Dicen, ¿usted es galés? Sí que soy galés, les digo, porque si no tendría que dar muchísimas explicaciones. Así que supongo que en cierto modo soy medio galés, medio español y medio vasco, no lo sé. Come on, yes! In the end, it was for the best for us. En última instancia fue lo mejor para nosotros, aunque tuvimos que abandonar a mamá y a papá cuando vinimos a Inglaterra. Cuando te haces padre, llegas a entender cómo debes de sentirte cuando tienes que despedirte de un hijo, lo que debieron de sentir ellos, lo durísimo que tuvo que ser para ellos. Fue duro para nosotros, pero debió de ser aún mucho más duro para ellos. Y transcurridos 70 años, ¿cuál es el legado real de este excepcional episodio? A menudo he echado la vista atrás y me he preguntado qué pensábamos que estábamos haciendo. En lo que a los niños respecta, creo que lo mejor que hicimos fue causar una impresión en sus tiernas mentes sobre cómo es Inglaterra. ¿Qué clase de sitio es? ¿Cuál es la verdad sobre Inglaterra? Creo que es muy importante que durante el resto de sus vidas tengan una imagen en mente de algunas de las cosas buenas que motivaron a la gente que les ayudó. Ya lo he dicho, que para mí en el mundo está Euskadi y después Inglaterra. En Inglaterra porque estoy agradecido a cómo me han tratado. Y una sensación de gratitud al pueblo llano británico que les ayudó es un sentimiento que expresan muchos. Me gustaría mucho dar las gracias a toda la gente de Southampton que nos ayudó. Querría darles las gracias de todo corazón. Fueron maravillosos. Nunca deberíamos olvidar lo que sucedió. Estos niños vivieron en este país gracias a la ayuda de la gente. Miles de personas corrientes, haciendo caso omiso de los deseos del gobierno, hicieron todo lo posible por ayudar a estos niños. Un grupo de niños de un país extranjero con los que no tenían ningún tipo de obligación, aparte del hecho de que eran las víctimas inocentes de la guerra. Eso fue hermosísimo.